Buenas noches. En esta oportunidad, bajo la materia Gestión de Recursos en Programas Educativos, el grupo número 3, sustentado por Paula de la Cruz Severino, Margarita Martínez Vázquez y Beatriz de la Cruz Severino, vamos a tratar los siguientes temas. Técnica de dirección, animación y manejo de conflictos en la organización escolar, planificación y la gestión de recursos humanos. Sociedad, individuo y grupo. Como sabemos, la sociedad es la forma obligada en que las personas organizan la vida en colectivo de acuerdo con circunstancias históricas, políticas y económicas, de tal manera que podemos decir que la sociedad es una asociación amplia con diversos grados de complejidad, variadas formas de vinculación y múltiples expresiones culturales. Pero esta misma sociedad está compuesta por individuos. ¿Qué es un individuo? Un individuo es un ser autónomo, dotado de libertad, que se mueve en las afueras de un grupo. Que al unirse con otros individuos se forman los denominados grupos. ¿Qué es un grupo? Un grupo es aquel que está formado por dos o más personas que comparten ciertos contenidos y sentimientos que forman la cultura común del grupo, como son objetivos, normas, afectos, sistemas de comunicación entre sus miembros. Estos grupos suelen tener ciertas características comunes o generales entre ellos. Los individuos se unen en grupo para seguir objetivos comunes que pueden ser políticos, religiosos, deportivos y otros. Roles definidos. Dentro de un grupo, cada uno de sus miembros cumple una función específica que contribuye a lograr objetivos propuestos. Solidaridad entre sus miembros. Sus miembros resaltan el carácter colaborativo apoyándose unos con otros. Conciencia de grupo. Cada uno de sus miembros es responsable de su función para el buen desenvolvimiento y ser exitoso. Ya conociendo sus características, es necesario conocer por qué se forman los grupos. Bueno, los grupos se forman por diversos motivos. Algunas razones son satisfacer sus necesidades, la cercanía, la atracción, las metas y seguridad, por su estatus, por su autoestima, por poder, por la economía, entre otros motivos. Y conocido su característica, estos se pueden clasificar según su estructura en grupos informales, grupos formales y por designación externa. Los grupos formales son aquellos que tienen sus objetivos claros y su estructura es bien definida. El grupo informal se forma de manera espontánea y se construyen sobre la base de elecciones personales, como es la simpatía, afinidad, atractivo, afectos. Y por último, los grupos de designación externa, debido a la denominación que otros grupos hacen de ellos: pobres, negros, terroristas, gordos, entre otros. Según su relación, puede ser de pertenencia o de referencia. Los grupos de pertenencia son aquellos a los que el individuo pertenece de manera voluntaria o no. Y los grupos de referencia puede o no coincidir con el grupo de pertenencia, pero se hace el esfuerzo para pertenecer a ese grupo. Y según su función de componente de intimidad. Estos se pueden clasificar en grupos primarios y secundarios. Los grupos primarios son pequeños y se caracterizan por relaciones personales cercanas que duran mucho tiempo. Los grupos secundarios incluyen relaciones temporales e impersonales que están orientados a objetivos. Cabe mencionar que independientemente de la clasificación de los grupos formados,
La relación que se desarrolla a esto suele corresponder a los siguientes puntos: unidad social, relación de estatus, relación a partir de metas, objetivos y valores comunes, normas y reglas de regularización de conductas comunales. Por otra parte, la conformación de los grupos es un proceso que atraviesa por diferentes fases, entre ellas la de Span en 1977, que describió 5 fases diferentes que un grupo atraviesa antes de unirse y empezar a operar. Este proceso puede ser subconsciente, pero entender las etapas puede ayudar al grupo a alcanzar su afectividad más rápido y con menos inconveniente. Veamos algunas fases. Fase 1. La fase de constitución se produce cuando los miembros del grupo toman contacto por primera vez y empiezan a conocerse unos a otros, es decir, cuando se conocen por primera vez. Fase 2. Conflicto. Aquí pueden empezar a surgir problemas con los líderes. Estos empiezan a ser cuestionados sobre todo por la existencia de líderes y pseudolíderes. En esta fase, a partir del conflicto, se comienza a determinar los roles, especialmente el rol del líder. Fase número 3. Normalización. Una vez que se han superado o controlado los conflictos anteriores, emerge la normalización, donde toda la hostilidad y los puntos de enfrentamiento son reemplazados por la focalización en el trabajo, destacándose la cooperación y una mejor comunicación. Fase 4. Ejecución. Se caracteriza por la unión total del grupo y porque las grandes situaciones dilemáticas se han resuelto, entre ellas las relaciones interpersonales, los roles, la comunicación y el liderazgo. En estas 2 fases se internalizan los roles ya definidos y se enfoca la atención del grupo en el cumplimiento del trabajo y logro del objetivo propuesto. Fase 5. Terminación. Guarda relación con la disolución o desintegración del grupo. Tuckman plantea que en esta fase la tarea por la cual se conformó el grupo se ha completado y todos los miembros se sienten felices y satisfechos por el propósito alcanzado. Aquí supone el fin del grupo tras el alcance del objetivo del grupo. Entendida las fases de conformación de los grupos, ahora es necesario entenderlo de manera interna, a través de sus dinámicas, por lo que, ¿qué son las dinámicas de grupo? Las dinámicas de grupo son técnicas que se utilizan para fomentar la coordinación, la resolución de problemas y la toma de decisiones en grupo. La dinámica de grupo es la ciencia que se dedica al estudio de los grupos. Es una rama de la psicología social que estudia la conducta de grupo, las variaciones de los comportamientos individuales, las relaciones entre los grupos, las leyes o principios que los rigen y las técnicas que aumentan la eficacia entre los grupos. Hay que mencionar que hay diferentes dinámicas, entre ellas juegos de presentación. Se trata de juegos enfocados a aprender nombres y otra característica necesaria para comenzar a relacionarse cuando el grupo es de reciente formación y sus componentes no se conocen. Juego para resolver conflictos. Buscan proporcionar herramientas para aprender a afrontar los conflictos de una forma. Juegos para soltar la tensión. Son aquellos juegos estructurados para conseguir liberar la energía acumulada en forma de tensiones a través de la risa, el movimiento y la voz. Juegos de autoafirmación. Juegos que persiguen la autoafirmación de los participantes en su individualidad, en su faceta de integrantes del grupo.
Juegos para mejorar la comunicación. Son juegos que estimulan la comunicación, favoreciendo la escucha activa entre los participantes. Juego de conocimiento y autoconocimiento. Son aquellos destinados a permitir a los integrantes conocerse a sí mismos, por contraste con los demás. Se trata de lograr un grado más en la presentación, llegando poco a poco a un conocimiento más profundo y vital. Y por último, juego de colaboración. Potencian la cooperación grupal al focalizarse en que todos los participantes tengan posibilidades de participar. Por otra parte, estas dinámicas antes mencionadas y otras se construyen a través de técnicas que se deben a los siguientes puntos. No todas las técnicas de grupo sirven para todos los objetivos. Dependiendo de la finalidad que queramos alcanzar, utilizaremos una u otra, de presentación, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos. Segundo, debemos presentar atención a la madurez y entendimiento del grupo. Si dicho grupo tiene poca práctica, el animador debe de empezar por técnicas sencillas, con el fin de fomentar una participación general. 3. Tener en cuenta el tamaño del grupo. En grupos medianos o grandes será preferible trabajos en subgrupo con una propuesta en común final. 4. Ambiente físico y tiempo. Buscando un espacio cálido y amplio y teniendo en cuenta el tiempo de que disponemos. Y 5. Capacitación del animador, siendo muy importante que tenga un dominio tanto de las situaciones que se puedan generar como de las técnicas que vayas a utilizar. Técnica de animación. Hace referencia a una opción antropológica y metodológica que tiene como fin el crecimiento de la persona, haciéndola progresivamente responsable de su propio crecimiento. Educar en el estilo de la animación significa crear relaciones educativas que potencian a la persona y a sus capacidades y la hacen sujeto activo, consciente y responsable de los procesos que influyen en su propio crecimiento. La animación representa una modalidad educativa que valora y tiene en cuenta tanto los dinamismos interiores de la persona como las adecuadas intervenciones educativas que contribuyen a suscitarlos. Ya hemos hablado de la animación y técnica de animación, lo que representa la dinámica interna dentro de los grupos. No obstante, otro aspecto importante de la vida interna es la comunicación. Por lo tanto, es necesario conocer qué es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva se basa en la honestidad, el respeto, la empatía y la claridad. Por lo tanto, consiste en comunicar nuestro punto de vista sobre cualquier asunto de forma clara y totalmente honesta, y defenderlo con firmeza de manera calmada y adecuada, respetando las creencias y las ideas de los demás. Esto también implica elegir bien el momento de transmitir nuestras ideas. Por ejemplo, si queremos rectificar a un estudiante, es mejor hacerlo en una charla o a sola que delante de sus compañeros, donde podría sentirse humillado. Por lo tanto, para poder comunicarnos de forma asertiva, es tan importante lo que queremos decir como el cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Pero, ¿cuándo debería utilizar la comunicación asertiva? Lo cierto es que la comunicación asertiva es útil en cualquier situación, en reuniones de trabajo, en conversaciones con familiares, tertulias con amigos, coloquios en clase, conversaciones telefónicas. ¿Por qué? Porque te ayudará a conseguir mejores respuestas por parte de tus interlocutores, ya que la información les llegará mejor y de forma más clara. Y por supuesto, tú te sentirás más libre y comprendido y verás
que no son necesarios conflictos para hacerte entender. Pero ahora hablemos de gestión y de liderazgo. ¿Qué es gestión? La gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo. La palabra gestión viene del latín gesto y hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. ¿Qué es un líder? Un líder es aquel que tiene la capacidad de influenciar y tener autoridad sobre un grupo y que cuenta con una serie de capacidades y características específicas que le permiten ejercer la labor de liderazgo. Pero, ¿cuál es el papel de un líder en la organización? En esencia, el papel de un líder educativo es ser capaz de influir en estudiantes, en docentes, en los administrativos, en general, en la comunidad educativa en la cual pueden estar los grupos de interés, entre ellos los padres de familia de una organización académica, con el propósito de lograr objetivos de la administración. En esencia, el papel de un líder resulta una persona con capacidad para ejercer, influenciar sobre otros, con el fin de guiarlos y dirigirlos hacia el logro de los objetivos comunes, sean organizacionales, deportivos, políticos, personales o de cualquier otra índole. Ahora hablemos de conflicto. Bueno, ¿qué es el conflicto? El conflicto es un tipo de situación en la que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen intereses divergentes. Ya conocido el concepto de conflicto, veamos qué es el conflicto en las escuelas. La definición de conflicto en las escuelas se corresponde en su principio básico a la misma definición de conflicto emparentado en la generalidad de este y que resulta un tipo de situación en la que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen intereses divergentes. No obstante, es necesario mencionar que esta disputa de intereses toma lugar en las escuelas. Naturaleza conflictiva en las escuelas. La naturaleza conflictiva de las escuelas se explica por el emplazamiento de los centros derivado de su condición institucional en el seno de la macropolítica escolar, delimitada por las relaciones existentes entre el Estado y la administración y la sociedad civil, a la vez que de su dimensión macropolítica determinada por la relación por igual peculiares entre profesores, currículum y estructura organizativa. Es decir, que la naturaleza conflictiva de la escuela se da a partir de dos perspectivas. Primero, la macropolítica o externa, que es el conflicto que se da entre la escuela y el Estado, la escuela y la sociedad, y la escuela. La segunda perspectiva, y no menos importante, es la micropolítica o interna, que se da entre los miembros de la institución, los conflictos entre docente y currículo, la estructura organizativa y los docentes, los estudiantes y los docentes. Según diversos autores, entre ellos Botman y Dean, al estudiar el hecho organizativo, señalan una serie de características y causas que hacen referencia a lo que denominamos naturaleza conflictiva de la escuela. Veamos algunas. 1. La mayoría de las decisiones en las organizaciones supone o implica distribución de recursos escasos.
2. Las organizaciones son básicamente coaliciones compuestas por una diversidad de individuos y grupos de interés, como niveles jerárquicos, departamentos, grupos profesionales y grupos étnicos. 3. Los individuos y los grupos de interés difieren en sus intereses, preferencias, creencias, información y percepción de la realidad. 4. Las metas y decisiones organizativas emergen de variados procesos de negociación, de pactos y luchas entre los implicados y reflejan el poder relativo que puede movilizar cada parte implicada. Debido a la escasez de recursos y el endurecimiento progresivo de las diferencias, el poder y conflictos son características centrales de la vida organizativa, según lo explicó Goldman y Dean. Conflicto y racionalidad educativa. La racionalidad es el aspecto inherente a los procesos de enseñanza, aprendizaje y práctica de la ciencia, como le explica Ritchie. Consiste en el uso apropiado de la razón para elegir de la mejor manera posible, y frente a un conflicto escolar, esta resulta más que necesaria para el tratamiento y buen manejo de los conflictos. Tratamiento de conflictos. ¿Qué significa tratamiento? Bueno, tratamiento es dar solución a un conflicto. Y para dar solución a un conflicto en una institución escolar es necesario el afrontamiento positivo de los conflictos. Para ello debemos de tener la micropolítica como objeto de estudio y sensibilización y el desarrollo de estrategias de resolución no violenta de los conflictos. Tomando estos dos puntos, debemos llegar a la práctica democrática de la toma de decisiones. Y para esto debemos tener en cuenta dos criterios fundamentales, que son la vivencia de los principios democráticos de convivencia y organización social y participación de los agentes educativos en el qué y en el cómo del proceso educativo para llegar a la gestión crítica y colaborativa de la gestión escolar, lo que supone un buen manejo de los conflictos en la institución escolar.